Qué bueno que volvemos a encontrarnos por este medio y yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes el que se haya conectado. Siempre les pediré que por favor, si son tan amables en compartir el enlace para que muchas vidas sean bendecidas. Y no se olvide escribir si esta palabra ha sido de bendición, un testimonio de lo que ha sucedido en sus vidas. Algunas personas ya lo han hecho y me gozo, es para la gloria de Dios. Esto no es para enorgullecer a nadie ni a un portador de la palabra. Entonces este día estamos compartiendo una vez más el tema fortaleciendo nuestra fe. Considero que necesitamos ser fortalecidos para poder hacer frente cada día a lo que nos toca vivir. Y yo quiero invitarles para que hagamos una oración y pidámosle al Señor su dirección. Mi buen Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre y yo te agradezco el privilegio que me das de poder compartir esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra despierte en nosotros el deseo de creerte cada día más, de aferrarnos a tu palabra, de saber que tú no has cambiado. Y aunque las circunstancias que nos rodeen se levanten como olas gigantes queriéndonos hundir, que sepamos que tú eres el Todopoderoso, que si has prometido no dejarnos y no desampararnos, cumplirás esa palabra a favor de nosotros, tus hijos. Señor, conoces la lucha diaria de cada uno de nosotros y yo te ruego en el nombre de Jesús que fortalezcas nuestro espíritu para que podamos mantenernos fieles y firmes hasta ese glorioso día en que te podamos ver cara a cara y estemos en tu presencia. Esta noche, Señor, toma mi vida en tus manos para que la palabra fluya con libertad y bendiga muchas vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos viendo la experiencia que Nehemías tuvo con la manifestación del poder de Dios, que de una manera sobrenatural obró a su favor para que él pudiese llevar a cabo la reconstrucción del muro de Jerusalén. Pudimos observar todas las circunstancias en contra que tenía él, pero es sorprendente la forma como Dios se encargó de todos los detalles para esta misión de Nehemías, poniendo en primer lugar disposición en el corazón del rey, que era un hombre impío, para darle todo lo que Nehemías necesitó. No cabe duda que en cada evento como estos que nosotros miramos, podemos descubrir que nuestro Dios es sobrenatural y obra cosas sobrenaturales en nuestras vidas que están fuera de nuestro alcance. Nosotros sabemos que Dios sigue siendo el mismo, que Él nunca cambia. Los milagros que hizo Él en el pasado los continúa haciendo en el presente y se requiere solamente que nosotros le creamos con todo nuestro corazón y que confiemos completamente en Él. No importa la situación que usted esté atravesando, recuerde que si dependemos totalmente del Señor y de su poder, Él lo va a hacer a favor nuestro. Esta noche deseo compartir sobre el poder de la palabra de Dios, el cual será manifestado en nuestras vidas cuando nosotros no solamente leemos la Biblia que contiene la palabra de Dios, pero además la creemos. Es ahí donde la fe tiene un papel importante para la realización de los milagros que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Deseo aclarar que la palabra de Dios no funciona solo si la repetimos, dando la impresión que eso que estamos diciendo fueran como palabras mágicas que harán lo que pidamos. Así no funciona la palabra de Dios.
Esa no es la forma de que la palabra de Dios cumpla su objetivo. La palabra de Dios va a actuar en la medida que nosotros la creamos en nuestro corazón. Entonces hoy tenemos nosotros una gran bendición de contar con una Biblia, con varias Biblias en nuestro hogar. La Biblia no es la palabra de Dios. Escuche bien lo que voy a decirle. La Biblia contiene la palabra de Dios. Pero durante el ministerio de Jesús no existían Biblias. Por lo tanto, lo que Jesús hablaba, lo que Él decía, las palabras que salían de su boca, se realizaba por el poder que había en Él. Por eso, cuando vemos a Jesús muchas veces durante su ministerio, reprendiendo demonios o declarando sanidad en las personas, esto se realizaba, se ejecutaba por el poder de su palabra que todavía en ese momento no estaba escrita como la tenemos ahora. Esto se debía por la autoridad que el Padre le había dado a Jesús. Por eso, aun cuando el Señor enseñaba en las sinagogas, la gente que le escuchaba quedaba muy impresionada y podían hacer la diferencia entre la forma como Él enseñaba y los religiosos fariseos, reconociendo que Jesús enseñaba con autoridad, con propiedad. Y hay un caso en la palabra del Señor, que es el caso de un centurión romano, quien no solo le pide por la sanidad de su criado, sino también realza, reconoce el poder de la palabra del Señor y el poder de la autoridad de Jesús. Yo quiero invitarles que vayamos a nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8. Y voy a estar dando lectura a partir del versículo 5 hasta el versículo 13. San Mateo capítulo 8, a partir del versículo 5 hasta el 13, dice así: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué tremendo esto, ¿verdad? Este es uno de esos casos en donde hasta se podría creer, si no nos detenemos a leer detenidamente, que este hombre está rechazando la presencia del Señor Jesús en su casa. Pero habría que ver lo que Jesús realmente representaba para este centurión. Este hombre es un hombre de la milicia romana que conoce a fondo todo lo que se relaciona con las jerarquías de autoridad. No sabemos lo que él había oído o visto que Jesús hacía, por lo cual
siente que su casa no es digna para que el Señor entre en ella. Lo que es digno de admirar en él es su fe, la cual es elogiada por Jesús. Y yo quisiera que analicemos este milagro y veamos en primer lugar que este hombre pide un milagro para su siervo, para su esclavo. De entrada yo puedo observar que este es un hombre con nobleza de corazón. Era un centurión, ¿sí? Un hombre que servía al gobierno romano, pero era un hombre bueno. Cualquier otra persona de su rango probablemente no le hubiera importado si el siervo estuviera enfermo o si acaso estuviera muriéndose. Definitivamente que este centurión estimaba a su siervo, lo quería, lo apreciaba, quizás por el servicio que le daba este siervo cuando estaba sano. No dudo que lo habría llevado con algún médico, pero no había ninguna mejoría. Sin embargo, vemos que Jesús llega a Capernaum. Capernaum es el área o el sitio principal del desarrollo del ministerio del Señor Jesús, y por alguna razón este centurión sabía que solo Jesús podía hacer un milagro en su siervo. Por eso es que llega ante él a rogarle por su sanidad. Generalmente la gente buscaba a Jesús por un milagro en su persona o por algún milagro en su familiar. Viene a mi mente, por ejemplo, aquella mujer sirofenicia quien gritaba al Señor por un milagro para su hija. Vemos muchos casos como aquel leproso que cruza el límite y viene ante Jesús y se postra y le dice: si quieres puedes limpiarme. O sea, la gente venía a buscar milagros para su persona o para algún familiar. Pero este es un caso excepcional porque este hombre lo desea el milagro, pero no para él, sino para su esclavo, para su siervo. O sea que era un hombre bondadoso, ¿sí? Lo segundo que yo puedo descubrir en este hombre es que él reconoce lo que significa el poder de la palabra. Dice el versículo 7, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión tenía plena fe y confianza en lo que Jesús iba a decir, lo que iba a salir de su boca. Para él era de tanto valor la palabra que saliera de la boca del Señor, que para él era importante más eso que la presencia del Señor en su casa. Aunque él desconocía muchas cosas que ahora nosotros sabemos acerca de la palabra de Dios. Él creía con toda certeza que lo que Jesús dijera se iba a realizar. Entonces, ahora nosotros sabemos, por medio de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca, que cuando nosotros hablamos podemos producir o muerte o vida, podemos bendecir o podemos maldecir. Para el centurión era de suma importancia lo que fuera a decir Jesús, porque tenía la convicción en lo más profundo de su ser de que esa palabra que dijera Jesús tendría cumplimiento. Por eso le dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Hoy nosotros contamos con las Biblias. He insistido que la Biblia contiene la palabra de Dios. Que la palabra de Dios en sí misma o por sí sola no puede cumplirse en nosotros si solamente la leemos o si solamente la repetimos. Usted y yo debemos de creer esta palabra, que esta palabra se convierta en carne dentro de nuestro ser interior con convicción para determinar que el Señor
cumple su palabra en nuestras vidas. Debemos de creerla con convicción de lo más profundo de nuestro ser. Todos pasamos por momentos de temor. Quizás, posiblemente tenga usted un mal sueño o una pesadilla y usted puede despertar temblando de miedo y usted se puede pasar repitiendo el Salmo 91 y seguir teniendo miedo. No es el hecho de que usted repite el Salmo 91, es que usted debe de creer lo que dice el Salmo 91, que habla de protección. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Y confiar plenamente que el Señor está con nosotros. O que pasamos por un momento difícil, no es el hecho de ir a la Biblia. Yo he dicho muchas veces que a veces me ha tocado acompañar a personas a la corte y he visto a personas dentro de la corte cuando van a emitir un juicio, que hay alguna que otra persona lleva ahí a la corte su Biblia y la tienen allí como si fuera un amuleto para que el juez a lo mejor dé una palabra a favor de su familiar. Y de eso no se trata. La palabra de Dios no es un amuleto, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios la podemos tener en cada cuarto de nuestra casa, pero si esa palabra nosotros no la creemos, va a ser inútil, va a ser un objeto que adorne un área más de nuestra casa, o colgadas en la pared, textos que venden a veces en las librerías cristianas. Usted puede tener esos textos que dicen porciones de la Biblia, cosas muy importantes, pero si usted no lo cree, de nada sirve el que usted lo tenga. Hay gente que le cree más a cuando pone una imagen a la entrada de su puerta por dentro y pone ahí una ristra de ajos, y le cree más a eso que a lo que muchos creyentes ponen en sus paredes de la palabra de Dios. Entonces, nosotros a través de la palabra contamos con miles de promesas de parte de Dios que están contenidas en su palabra, y que además esas promesas están a nuestra disposición. Nosotros podemos tenerlas, como dije, colgadas en las paredes de nuestra casa, pero mientras esa palabra no esté dentro de nuestro corazón, nunca se cumplirá. Entonces, hoy no está Jesús, su presencia como estuvo hace 2000 años cuando realizó su ministerio. Este hombre creyó a la palabra que Jesús dijera. Y yo creo que hoy, que no está el Señor presente físicamente, pero está presente sus pensamientos que están en su palabra, es cuando nosotros debemos de aferrarnos no solamente a leer su palabra, a meditar en ella, a escudriñar su palabra, pero a creer esa palabra como lo que es, palabra de Dios. Y cuando usted y yo le creemos a esa palabra se cumple en nuestras vidas. Y lo tercero que yo veo de este milagro es que este centurión sabe reconocer el poder de la autoridad. Dice el versículo 9 que el centurión dijo: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Quiere decir que este centurión tenía un conocimiento completo acerca de lo que significa la autoridad. Ahora, este hombre, este centurión, tuvo que aprender de autoridad. ¿Sabe cómo? Estando bajo autoridad. Por esa razón se le delegó autoridad también. En otras palabras, no se le puede delegar autoridad a alguien que no sabe estar bajo autoridad. Hay gente que quiere ser jefe, pero nunca han sabido ser empleados. Les gusta mandar, pero nunca han aprendido a que los manden. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, que dice el apóstol Pablo que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, vemos que él vivió sometido al Padre, aprendió obediencia, aprendió sometimiento. Y yo creo que eso fue los atributos que le dieron a Jesús, que fuese levantado su nombre y que se le diera un nombre, como dice Filipenses, nombre sobre todo nombre. Ahora bien,
Este centurión se le llamaba así porque él tenía bajo su autoridad a 100 soldados. Él sabía que cuando daba una orden a un soldado, esa orden se debía cumplir. Por lo tanto, él reconoce que Jesús es un hombre de autoridad. Por lo tanto, su palabra era una orden que debía cumplirse. Este centurión reconoce entonces el poder de la autoridad del Señor Jesús. Por lo tanto, dice la palabra que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por lo tanto, ese día se cumplió la palabra que salió de la boca de Jesús cuando le dijo: ve y como creíste, te sea hecho. Entonces, ese día fueron confirmadas dos cosas de Jesús por este centurión que hoy son de bendición para nuestras vidas. Lo primero fue el poder de la palabra del Señor. Entonces, hay poder en la palabra de Dios. Mientras usted y yo no reconozcamos ese poder en la palabra de Dios, no importa cuántas Biblias tenga usted, esa palabra nunca se cumplirá. Pero usted debe de creer que esa palabra tiene poder. Tiene poder y ese poder se manifestará en nuestras vidas cuando usted y yo creamos lo que dice la palabra. Si el Señor dice en su palabra que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, entonces yo no tengo necesidad de andar pidiendo dinero prestado. ¿Por qué? Porque si mi proveedor se llama Dios, Dios es suficiente su poder para suplir mi necesidad, porque su palabra lo dice. Entonces, si yo creo a su palabra se cumplirá. Si, por ejemplo, la palabra de Dios dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, lo único que necesitamos es creer. Y a veces la gente piensa y dice: es que yo no lo siento. No se trata de sentirlo. A veces nuestros sentimientos nos traicionan. A veces podemos sentir mucha euforia, a veces podemos sentir tristeza, a veces podemos sentir soledad. Yo le voy a decir: sintamos lo que sintamos. Si nosotros creemos que Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Y lo siguiente que este hombre confirmó ese día fue el poder de la autoridad del Señor. Y esto nos ha quedado a nosotros. ¿Por qué? Porque si yo estoy bajo la autoridad de Dios, Dios me delega autoridad para que en el nombre de Jesús yo pueda orar por los enfermos. Y usted también. Y sean sanados, no por mi poder, por el poder de Dios, pero es por la autoridad que me ha sido delegada. Entonces, cuando viene un problema en nuestras vidas, nosotros tenemos el poder y la autoridad de parte del Señor para reprender y echar fuera todo problema, toda situación adversa para mi familia o para mi vida. Pero mucho ojo, yo debo estar sometido a la autoridad de Dios. Entonces, muchas personas dicen ser cristianas, pero no están sujetas a ninguna autoridad espiritual. Nosotros estamos sujetos aún como pastores que somos, estamos sujetos a una autoridad apostólica. Entonces, tenemos que rendir cuentas, ¿sí? Y luego tenemos que saber que ese apóstol está sujeto a una autoridad divina. Por lo tanto, cuando nosotros estamos sujetos a una autoridad, por el poder de la palabra de Dios, esa autoridad se manifiesta en nuestras vidas. Y por eso es que cuando usted y yo enfrentamos una situación difícil, si fuera en la madrugada, usted no tiene necesidad de hablarle a nadie, usted tiene el poder
en el nombre de Jesús. Si vive bajo autoridad, la autoridad de Dios, usted tiene la autoridad en el nombre de Jesús para reprender y echar fuera al enemigo de su casa. Entonces muchas veces el perturbador viene de noche a molestar a nuestros hijos, a perturbarnos en la casa, pero si usted y yo tenemos la autoridad que nos ha sido delegada porque hemos estado sujetos bajo autoridad, el poder de Dios se manifestará en nuestras vidas. Por lo tanto, en este día le dejo con este pensamiento. No solamente basta con cargar una Biblia. No solamente basta con leerla y reportar tantos capítulos. No solamente basta tenerla colgada con textos especiales que decoran nuestras paredes en la casa. Necesitamos nosotros creer la palabra, creerla en nuestro corazón, de tal forma que como no sabemos en qué momento, en X situación, qué tipo de promesa o qué tipo de palabra yo debo de usar, hermanos, lo único que tenemos que decir: Señor, tu palabra dice. Señor, tu palabra dice que sobre los enfermos pondremos las manos y en el nombre de Jesús serán sanados. Por lo tanto, lo declaro sano para la gloria tuya. Señor, tu palabra dice que tú eres mi proveedor. Por lo tanto, declaro tu provisión divina en mi hogar. Señor, gracias porque en este día, aunque yo ignoro todas las cosas que voy a vivir, que voy a enfrentar, tú eres un Dios soberano que me has prometido estar conmigo en todo momento, todos los días hasta el fin del mundo. Así es que te doy gracias porque no estoy solo. Señor, voy a hacer este trámite legal o voy a estar en esta oficina, pero yo pido tu gracia y tu favor para que seas tú quien me guíes en todo. Cuando usted y yo declaramos la palabra de Dios en el nombre de Jesús, su poder y su palabra se manifestarán en nuestras vidas. Le dejo con este pensamiento y yo sé que el Señor ha hecho que usted y yo seamos más que vencedores por el poder de su palabra y en el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidos.